Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los docentes de los distintos niveles y a los estudiantes del Instituto Superior que nos están acompañando en este momento. Soy Daniela Mayoral, la directora del Instituto Superior de Formación Docente Paulo Freire, número 64 del distrito de Rivadavia. Y hoy, junto a Programa Red, estamos ofreciendo un espacio de encuentro virtual con la especialista Diana Massa. Como todas las instituciones educativas, en este contexto tan particular, nos estamos movilizando como institución para pensar cuál es nuestra propuesta de enseñanza institucional. A partir de estas preocupaciones institucionales, empezamos a pensar en alguien que nos pudiera ayudar a reflexionar sobre este contexto de enseñanza, con tanto proceso de incertidumbre y en el contexto de pandemia, y de alguna manera allí surgió la posibilidad de encontrarnos con Diana Massa. Pero obviamente sabiendo el valor de una especialista tan reconocida y el aporte que ella podía hacer a esta comunidad educativa, nos pareció valioso abrirlo a través de esta actividad de extensión del Instituto Superior para todos los docentes y estudiantes. Así que, especialmente Diana, queremos agradecerte porque desde el comienzo siempre estuvo tu palabra alentadora y sobre todo, a pesar de ser una institución muy pequeña, vos desde un inicio nos dijiste que de alguna manera lo íbamos a lograr y que íbamos a efectivizar este encuentro. Así que gracias a Diana, que estuvo predispuesta. Bienvenida, Diana. Y obviamente gracias también al profesor Adrián Parra, que fue quien hizo el contacto con ella, y a todo el equipo de Celeste Vital y del programa Red, que de alguna manera nos estuvieron ayudando para que la transmisión salga lo mejor posible. Sabemos que del otro lado hay docentes y estudiantes del distrito de Rivadavia, de la región 16, y también docentes de otras regiones de la provincia de Buenos Aires, así como capacitadores y directores de CIE, de centros de capacitación de nuestra provincia. Así que bueno, más allá de esta bienvenida, les cuento cómo se va a llamar esta videoconferencia, que es El sentido de la enseñanza, nuevas preguntas a la luz de lo que nos pasa, lo que la pandemia nos deja, una oportunidad para pensarnos como docentes. Y aunque, bueno, Diana es una especialista muy reconocida a nivel de nuestro país y ha sido profesora de algunos de nosotros en la carrera de Ciencias de la Educación, voy a realizar su presentación formal. Diana es doctora en la Universidad de Buenos Aires en Educación, es docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es ex vicedirectora del programa UBA 21 de la UBA y especialista en temas vinculados a la formación y la enseñanza desde un enfoque clínico. Así que bienvenida, Diana, y te cedo la palabra para que comiences con tu espacio. Bueno, gracias Daniela, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Quiero agradecer también, al igual que Daniela, quiero agradecer al Instituto número 64 de Rivadavia por esta invitación. Quiero agradecer a Adrián Parra, que ha hecho posible este contacto y hacer posible que hoy esté aquí con ustedes. Desde hace no mucho tiempo estoy resignificando esto del estar, ¿no? Seguramente a ustedes les está pasando algo similar, algo parecido, porque de algún modo es un nuevo modo de experimentar el espacio, ¿no? ¿Qué significa esto del estar, aunque no estemos juntos físicamente, ¿no? Y un poco el objetivo de la charla de hoy tiene que ver con tratar de recordar el tema del sentido de la enseñanza y tratar de ponerle nombre a algunas de las cosas que nos están pasando, ¿no? A ustedes, cada uno de ustedes desde su lugar de trabajo, a mí desde mi lugar también en la universidad. Vamos a intenté, digamos, ponerle nombre a algunas cosas que nos suceden con el objetivo de que nos ayude a formularnos preguntas y en esas posibles respuestas que podamos dar estemos un poco mejor, ¿no? Y podamos pensar con mayor tranquilidad el trabajo que tenemos que llevar adelante.
El nombre de la charla remite algo a una noción un tanto escurridiza, diría yo, ¿no? Eh, que tiene que ver con el sentido de lo que hacemos. Es muy común en el lenguaje usual, en el lenguaje cotidiano, que digamos, esto no tiene sentido, o es preciso que nuestras clases tengan sentido, o qué sentido tiene atiborrar a los alumnos con actividades, por ejemplo. Es decir, que en nuestro lenguaje cotidiano solemos usar mucho la palabra sentido, ¿no? Ahora, eh, sin embargo, a pesar de que la usamos permanentemente, el sentido remite a algo que no sabemos muy bien dónde está definido, eh, pero de alguna manera tenemos como la creencia, o asumimos por lo menos que es así, que en alguna parte se encuentra, ¿no? Eh, y a esta noción de sentido obedece la común noción. Damos por supuesto que tenemos la posibilidad de que ese sentido sea compartido por otros, compañeros de trabajo o incluso estudiantes, nuestros alumnos, ¿no? Sin embargo, lo primero que advertimos en relación con el sentido es que esta construcción de un sentido común es algo problemático, ¿no? Es decir, que aun cuando tenemos la confianza de que podemos lograr un sentido común acerca de lo que hacemos, pronto nos damos cuenta que algo falla cuando creemos que lo que estamos explicando o lo que estamos enseñando ha sido comprendido. Pronto nos damos cuenta que esto no es del todo así, ¿no? Por eso es una de las nociones que más me apasionan en relación con el tema de la enseñanza, ¿no? ¿Cuándo podemos realmente lograr un sentido compartido respecto de lo que hacemos? Y esto para la enseñanza me parece un tema bastante crucial, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que enseñamos? Voy a hacer una breve introducción que, aún a riesgo de que parezca un poco filosófica, a lo mejor nos ayuda a pensar nuevas cosas, ¿no? Cuando uno piensa sobre el sentido, un primer modo de pensarlo es asimilarlo a lo que sería una metáfora espacial, ¿no? Es decir, el sentido podría ser algo similar a la idea de un vector. Tiene que ver con que vamos en algún tipo de dirección, ¿no? La idea de vector que maneja la física o la topología matemática nos habla de que es un segmento que se convierte en una flecha y va en una cierta dirección. Es decir, que un primer modo de pensar para nosotros el sentido de la enseñanza es pensarlo asimilado a esta metáfora espacial donde nos dirigimos hacia algún lugar, ¿no? De hecho, la idea de vector ha sido utilizada en algunas teorías sobre el currículum, por ejemplo, particularmente por aquellos que trabajaron en perspectivas ecológicas, como es el caso de Walter Doyle, donde incluso él usa la idea de vector para tratar de dar cuenta de cómo un docente dentro de una clase va siguiendo como un curso de acción en función del sentido que le va encontrando a lo que pasa, ¿no? Y de hecho habla de un vector instruccional, es decir, decisiones que va tomando en función de favorecer el aprendizaje de los estudiantes, y habla incluso de un vector de orden, es decir, de decisiones que toma para organizar la situación de cierto modo y que el aprendizaje sea posible. Por ejemplo, organizar el espacio físico, organizar el tiempo, administrar el tiempo, organizar los recursos. Es decir, que esta idea de vector es un modo de pensar el sentido de la enseñanza, y reitero, creo que está asimilado a una metáfora que tiene más que ver con el espacio. Pensado el sentido de este modo, también es posible, por ejemplo, proyectarnos en el futuro, planificar, ¿sí? La idea de objetivo en didáctica tiene bastante que ver con esta idea de flecha, ¿sí? Es decir, que tomamos decisiones en función de ciertos propósitos, objetivos que estarían en el futuro, ¿no? Dilatados en el tiempo. Ahora bien, este es un primer modo de pensar el sentido, vinculado al espacio. ¿Qué pasa si pensamos el sentido, pero vinculado al tiempo, ¿sí? No al espacio? Aquí la cosa ya toma como otro carácter, se complica un poco más de algún modo.
Porque el sentido ya no es algo que se despliega en el espacio a través del movimiento y de dirigirnos hacia algún lugar, sino que el sentido es algo que se repliega, es decir, es algo que vuelve sobre nosotros mismos. Sería como otro modo epistemológico de pensar el sentido, no vincularlo al espacio, sino al tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque es nuestro tiempo, es el tiempo de nuestra vida, es el tiempo de nuestra historia, es el tiempo que nos ha hecho ser como somos, desear las cosas que deseamos, temer las cosas que tememos, rechazar las cosas que rechazamos. Es decir, es el tiempo de nuestra propia subjetividad. Acá la noción de sentido toma otro carácter y tiene que ver con el sentido que nosotros subjetivamente le damos al mundo, ¿no? Y tiene que ver indudablemente con nuestra historia, con la forma en la que nos constituimos. Y ese sentido vinculado al tiempo, en realidad nos vuelve sobre nosotros mismos y sobre nuestra idiosincrasia. Es decir, que da cuenta de lo que somos en nuestra especificidad. Entonces, preguntarnos por el sentido de la enseñanza, pero en esta segunda forma, en realidad es preguntarnos por quiénes somos nosotros en última instancia. Y de algún modo entender lo que hacemos tratando de captar quiénes somos y qué es lo que estamos poniendo de nosotros en lo que hacemos, ¿sí? Ahora bien, si esta forma de pensar el sentido como una producción absolutamente única de cada sujeto nos lleva a la individualidad de algún modo, ¿cómo entramos en contacto con otros? Sería la pregunta, ¿no? Acá viene una cuestión bien interesante y es que tomando esta noción, poder llevar a cabo la enseñanza dependería, creo yo, de que pueda darse como una superposición de áreas de experiencia, ¿no? Es decir, que el sentido que nosotros producimos de alguna manera con el sentido que los otros le están atribuyendo a lo que pasa. Y hago así con las manos porque la imagen que me aparece es la que corrientemente en matemática usamos cuando usamos diagramas de Venn y queremos graficar la intersección de dos conjuntos, ¿no? Es decir, es algo que tiene que ver con la superposición de experiencias, que tiene que ver con el solapamiento, con algo que coincide de algún modo, ¿no? Aunque nunca sea una coincidencia completa. Estos puntos de contacto que logramos con los estudiantes, cuando logramos que el sentido que nosotros le damos a la situación de alguna manera encuentre un punto de contacto con el que ellos le dan, bueno, ahí nos sentimos muy especiales, ¿sí? Es una sensación muy especial, es como fantástico, es como mágico, ¿no? Pero sabemos quienes llevamos adelante la enseñanza y la formación en muy diferentes contextos, que esto no siempre pasa. Es decir, que una vez que nos internamos en el tema del sentido, lo primero que advertimos es que esta coincidencia de sentidos no siempre ocurre, ¿sí? Y que cuando ocurre, realmente es cuando disfrutamos de lo que estamos haciendo, ¿no? Aun cuando sepamos que la coincidencia nunca es absoluta, ¿no? Ahora bien, si nosotros toleramos esto, si nosotros seguimos en la búsqueda de lograr esos puntos de contacto en el sentido de lo que hacemos, aún tolerando que no sean, que no se den siempre, ¿no? Y que haya, como suelo decir, haya como malos entendidos o como puntos de desencuentro, si toleramos esto, advertimos dos cosas que creo que son importantes. Una es algo paradojal que se da en la enseñanza y se da en muchos terrenos de la vida humana, y es que los alumnos le encuentren sentido a lo que enseñamos no implica que capten nuestro sentido o que reproduzcan nuestro sentido.
sino que en realidad la enseñanza, creo yo, que consiste no en que adquieran el modo de interpretación que nosotros transmitimos del mundo, sino que construyan su propio sentido, ¿sí? Y digo que es una paradoja porque en realidad la enseñanza consistiría, creo yo, en generar condiciones para que ellos construyan su propio sentido, ¿no? Y de algún modo, parafraseando a un epistemólogo francés que se llamó Jacques Ardoinot, él decía que la formación consiste de algún modo en que los estudiantes nos traicionen, ¿no? Una palabra un poco fuerte, que siempre pongo entre comillas, pero esta idea de traición tiene que ver justamente con la paradoja, ¿no? Es decir, con el hecho de que sean ellos mismos y no sean copias de nosotros, ¿no? Y bueno, y la segunda cuestión, en este modo de concebir el sentido de la enseñanza, más vinculado al tiempo, creo yo, tiene que ver con que los malos entendidos, los vacíos, siempre existen, ¿sí? Y que, como suelo decir, el sentido nunca se satura, ¿m? Es decir, nunca existe la posibilidad de que se constituya absolutamente una, ¿cómo diría yo?, una coincidencia total de sentido, ¿sí? Y gracias a que el malentendido existe, gracias a que los vacíos existen, es posible justamente que los estudiantes sean ellos mismos, ¿no? Bueno, esto que puede parecer muy filosófico, tal vez ayude a comprender el sentido de la enseñanza o a pensarlo, ¿sí? Eh, y pensando un poco en mi propia experiencia como docente, pensando un poco en algunas ideas que hemos ido elaborando a lo largo de estos años en la investigación, yo traté de discriminar como tres grandes tipos de sentidos que a lo mejor pueden constituirse como en herramientas para nosotros pensar y formularnos preguntas, ¿no? En el sentido de exhaustividad, de ningún modo. Son tres ideas que sirven para empezar a pensar, de ninguna manera intentan agotar este problema tan denso y tan amplio, pero que a lo mejor nos sirven para entrar también en diálogo, ¿no? Estos tres tipos, dentro de estos tres tipos, un primer tipo, le podríamos dar el nombre de lo que yo llamaría el sentido didáctico, ¿no? Es decir, cuando uno lleva adelante la enseñanza o la formación, hay digamos, un primer modo de entender lo que está sucediendo en una situación, hay un primer modo de construir hipótesis sobre lo que pasa, que está basado en un sentido didáctico. ¿Qué sería este sentido didáctico? Este primer sentido, yo hace un rato decía que el sentido vinculado al tiempo está muy relacionado con nosotros y con cómo somos. En el caso del sentido didáctico, hay un elemento central de cómo somos que tiene que ver con nuestro conocimiento profesional, ¿no? Y es el tipo de sentido que está más vinculado a nuestra formación, ¿no? Se vincula a las tareas con las que hemos tenido contacto en la formación y sobre todo se vincula a aquellas teorías, no solamente que hemos conocido, sino a aquellas teorías de las cuales nos hemos hecho. ¿Qué quiero decir con esto, no? Seguramente cada uno de nosotros cuenta con teorías y conocimientos, algunos que pueden provenir de la propia experiencia, es decir, no necesariamente son teorías que ha elaborado otros, sino que pueden ser teorías propias sobre lo que pasa. Pero son teorías que de algún modo han pasado a constituir parte de nuestro modo de mirar, ¿sí? Y este es un tema bien interesante para discutir a nivel también de la formación docente, ¿no? Es decir, no teorías que simplemente podamos repetir, sino teorías que nos hayan abierto la posibilidad de ponerle un nombre a algo que pasa. Es decir, que cuando uno construye sentido didáctico para llamar a este primer tipo de sentido,
uno lo que está haciendo es mirando la situación desde algún tipo de noción o desde algún tipo de concepto que le permite interpretar lo que pasa. Y en virtud de ese proceso de interpretación toma decisiones. Sigue en la misma línea de lo que estaba haciendo o reconfigura el camino, reconfigura el curso de acción de lo que estaba sucediendo, ¿no? En base a este sentido didáctico que construye, uno puede construir hipótesis, por ejemplo, sobre el proceso de aprendizaje que está llevando el estudiante. Uno puede construir hipótesis sobre lo que sucedería hipotéticamente si cambiara algunas condiciones, si cambiara algún tipo de recurso, si cambiara algún tipo de condicionamiento también. Es el tipo de sentido que hace particularmente el conocimiento profesional del docente, ¿sí? Y que lo distingue de otros profesionales, y que lo hace experto en su práctica, ¿no? Cuanto más dueños somos de este sentido didáctico que construimos, cuanto más digamos, cuanto más conscientes somos del sentido didáctico que construimos, más dueños somos del dispositivo que diseñamos, ¿no? Dueños en el sentido de tener mayor apropiación de lo que hacemos, y que lo que hacemos no sea algo externo, sino que tenga que ver con un convencimiento de lo que estamos haciendo. Ahora bien, habría que distinguir también algo que se trabaja, una noción que se trabaja bastante en la formación profesional, que tiene que ver con la de inconsciente práctico, ¿no? Es decir, que así como podemos formular hipótesis y ser conscientes de la interpretación que estamos haciendo de un hecho, también hay parte de la acción que está como interiorizada, ¿no? Y que tiene más que ver con esta noción piagetiana que seguramente muchos de ustedes conocen, que tiene que ver con el inconsciente práctico. Es decir, que pareciera que cuanto más ambientados estamos en una situación, en un modo de actuar, más implícitos son nuestros esquemas. Y muchas veces hace falta como un trabajo extra de deconstrucción de esto o de análisis de esto que hacemos para poder incluso tomar conciencia sobre algunas cosas que hacemos, ¿no? Pero bueno, aún hecha esta diferenciación, creo que en lo que está presente, tanto en las hipótesis que formulamos como en el análisis de la propia práctica, es esta posibilidad de ponerle nombre a las cosas, ¿no? Ahora bien, pareciera que, como decía hace un momento, cuanto más ambientados estamos, más implícitos son nuestros modos de acción y más implícitos son los sentidos que le damos a lo que está pasando, ¿no? Los que se ocuparon particularmente de esto, es decir, de el sentido que nosotros le damos a al medio ambiente en el que nos encontramos, por ejemplo, al medio ambiente de aula, fueron los etnógrafos, ¿sí? Y particularmente dentro de la didáctica hubo quienes, asumiendo una postura etnográfica, justamente recuperaron esta mirada que hay sobre cómo un docente, o un estudiante también, aprende en un medio ambiente a captar indicios de lo que sucede y en función de esa captación de indicios toma decisiones. Incluso se atrevieron a hablar, como si fuera un ecosistema biológico, de que en virtud de esto es capaz de sobrevivir en ese ambiente, o, en términos más escolares, de tener éxito en la tarea, ¿sí? De modo tal que esto de capturar el medio ambiente, de cuáles son las estrategias que nosotros usamos para recoger indicios, es una herramienta interesante justamente para tratar de poner en este momento en análisis con este cambio tan abrupto que hemos tenido del medio ambiente. Este momento tan particular en el que estamos viviendo supone un cambio repentino, abrupto y diría muy extremo, un cambio de condiciones, ¿sí? De condiciones medioambientales. Es decir que creo que parte del esfuerzo, llevándolo al terreno de lo que estamos viviendo en relación con el sentido didáctico, ¿no? Parte del esfuerzo que estamos teniendo en este momento, más allá de la pérdida de contacto físico,
tiene que ver con el cambio del medio ambiente que tenemos, con el que contamos, para poder enseñar, para poder formar. Y por lo tanto hay que hacer como un esfuerzo extra que, estando internalizado en condiciones tales como las que veníamos viviendo, acá tiene que ser deconstruido y vuelto a construir, ¿sí? Yo en este momento me estoy acostumbrando a hablar con ustedes, aún sin verlos, ¿sí? Y esto supone un esfuerzo de anticipación, supone un esfuerzo de imaginación y supone también prueba y error. Es decir, que puedo equivocarme. Esto tiene que ver con que tengo que volver a construir sentido didáctico sobre lo que hago. Tengo que volver a formular hipótesis. Tengo que volver a recoger indicadores de la situación que me den pistas sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Veamos el segundo modo o el segundo tipo de sentido que uno construiría en una situación de enseñanza o de formación, y al que le he llamado sentido social, ¿sí? Es decir, que el sentido didáctico, que es parte central de nuestro trabajo, no agota la complejidad de lo que tenemos que hacer dentro de una, o dentro de un chat, dentro de un Zoom, ¿sí? Para adecuarlo a las condiciones actuales. Es decir, que la interacción humana y la función de formación o de enseñanza es más compleja y no se agota en el sentido didáctico y en las hipótesis que construimos desde este nivel, sino que pareciera que hay fenómenos que exceden lo estrictamente didáctico y las hipótesis que puedo construir sobre mi modo de interacción puntual, sobre una consigna, o los indicios específicos que tengo sobre la comprensión de un estudiante sobre algo. Cuando hablo de construir sentido social, estoy hablando, en este caso, de que construimos sentido sobre quiénes somos, por un lado, y sobre cómo nos vinculamos con los demás, ¿sí? Es decir, que es un sentido que construimos y que nos permite relacionarnos con los otros en términos amplios, ¿sí? Es decir, que este sentido que nos permite vincularnos es un sentido que nos habla acerca de quiénes somos, acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro rol, acerca de nuestro lugar en el espacio institucional en el que trabajamos, de la función que desempeñamos ahí, acerca del lugar que incluso tenemos dentro de una comunidad más amplia, ¿sí? Es decir, que hay todo un sentido construido acerca de la posición que ocupamos en una suerte de tejido social que de alguna manera impregna nuestras relaciones y forma parte de la enseñanza también. De modo tal que construimos sentido no solamente sobre lo que enseñamos, sino sobre quiénes somos y cómo estamos ubicados en ese entramado social, ¿sí? Supone no solamente construir una imagen acerca de uno, que de alguna manera se comunica en modos muy sutiles, como hasta en la forma de hablar, se traduce en la forma en la que escribimos un mensaje en este contexto, sino que además hay una imagen que nos construimos, que elaboramos, acerca de nuestros destinatarios, acerca de nuestros estudiantes, de su posibilidad o no de aprender, etc. Es decir, que hay todo un sentido que uno construye acerca de uno y de nuestros interlocutores, y esa construcción que hace es lo que permitiría la comunicación, ¿sí? Este tejido social y estas representaciones que construimos sobre el lugar que ocupamos en el tejido son tan fuertes y tan determinantes en la enseñanza que muchas veces lo que decimos toma más sentido a la luz de este entramado que en lo que específicamente, es decir, la posición que ocupamos en esa comunicación
Y la forma, por ejemplo, concretamente en que tratamos al estudiante y por lo tanto la imagen que le devolvemos en este modo de hablarle, a veces es tan fuerte que no solamente condiciona nuestra capacidad de enseñar, sino que muchas veces es lo que la define, ¿sí? Lo que le está determinando más fuertemente que nuestras instrucciones. Distintas teorías, como la sociología, como la psicología social de origen americano, norteamericano, como las psicosociologías de origen francés, distintas teorías han tratado de ponerle nombre a este tipo de fenómenos que tienen que ver con lo que sucede cuando enseñamos, ya sea en la presencialidad o en esta situación especial que estamos viviendo de la virtualidad y los intentos de comunicación que estamos intentando establecer, ¿no? Distintas teorías han aportado distintos conceptos y distintas nociones que nos permiten ponerle nombre al fenómeno de la influencia que estamos ejerciendo sobre el otro y en qué medida esa influencia puede favorecer o no el crecimiento. Así como el sentido didáctico tiene que ver con nuestro conocimiento profesional y con la forma en la que nos hemos formado en los institutos superiores o en la universidad, el sentido social se vincula más con nuestra propia historia de vida, ¿sí? Es decir, que nos involucra más en nuestra temporalidad, pero en nuestra temporalidad de vida. Es decir, el sentido social que construimos tiene que ver con el lugar del que provenimos, tiene que ver con nuestras primeras relaciones familiares, tiene que ver con el medio social en el cual crecimos, tiene que ver con las escuelas a las que asistimos, y tiene que ver con todo ese recorrido que hemos realizado en el cual los otros nos han devuelto imágenes de nosotros mismos. Es decir, que, como advertirán, el sentido social que construimos es algo muy complejo que se ancla a lo largo de toda nuestra vida y por lo tanto cuando nosotros interactuamos con otros, nuestra forma de interactuar, nuestro modo de hablar, nuestro modo de escuchar, nuestra capacidad de comprensión del otro, tiene que ver con nuestra vida en términos amplios. Y eso se pone a jugar en la enseñanza, igual que nuestras teorías didácticas. En nuestros sentidos sociales van nuestros sistemas de valores, va nuestra toma de posición frente a la vida, a las cosas, va nuestra ideología, con un mayor o menor grado de elaboración consciente. Es decir, que van nuestras elecciones, van en el sentido social que construimos, va lo con que consideramos valioso y por lo tanto creemos que vale la pena transmitir y vale la pena proporcionar y dar y poner a disposición. Y va lo que consideramos injusto y rechazamos, o lo que consideramos peligroso. Es decir, que van nuestras tomas de posición frente a la vida en términos amplios, ¿no? Construir sentido social también, en términos más amplios, es lo que nos permite, usando una noción que proviene más de la sociología, es lo que nos permite luchar contra la alienación. Es decir, para decirlo en términos más cotidianos, contra el trabajo automatizado o en piloto automático, como a veces se dice, ¿no? El trabajo irreflexivo. Es decir, construir sentido social es volver a preguntarnos existencialmente por qué somos docentes, por qué estamos haciendo este trabajo, qué es lo que consideramos valioso, qué es lo que consideramos que tenemos valioso para enseñar, ¿no? Y por qué creemos que es valioso. Ahora bien, ¿qué es lo que en este caso, con el sentido social, qué es lo que nos genera esta situación tan especial de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Creo que tal vez esta situación lo que nos lleva es a plantearnos un desafío que podría verse como una ventaja,
más allá de las terribles dificultades que esto nos ocasiona, pero que podría verse como una ventaja de la situación actual y que tiene que ver, creo yo, con volver a preguntarnos por la significación del conocimiento que damos, ¿no? Y fíjense que hablo de conocimiento y no hablo de contenido, que es una categoría más didáctica, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para preguntarnos en qué medida los contenidos que tenemos que transmitir en cualquier nivel, ¿sí?, de la enseñanza, realmente por la forma en que elijamos transmitirlos, presentarlos, realmente se convierten en un conocimiento que es significativo socialmente, ¿sí? Justamente hablo de conocimiento cuando hablo de significación social, porque no es una categoría didáctica, sino es una categoría epistemológica y también sociológica de algún modo. Y es la oportunidad de volver a preguntarnos por cuál es el mejor modo que yo tengo de presentar esto. Si hay una ventaja que nos da esta situación obligada y repentina de virtualidad, es la oportunidad de preguntarnos por de qué modo yo logro en esta presentación que hago del contenido significación social. ¿Qué sería significación social? Sería que ese contenido se convierte en una herramienta para que quien lo recibe pueda hacer inteligible el mundo, ¿sí? Hay una etnógrafa que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Verónica Edwards, que justamente acuñó esta idea de conocimiento situacional, donde es un conocimiento que por la forma en la que está presentado permite hacer inteligible algo. ¿Qué significa hacer inteligible? Es posible comprender el mundo, la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Creo que este es el gran desafío, y es un desafío que si nos queda, que si nos hacemos de él, es decir, nos lo llevamos puesto, cuando termine esta pandemia, seguramente nos va a servir para volver a revisar las cosas que hacemos en la presencialidad y que tal vez están un poco automatizadas y que puedan ser como revisadas a la luz de esta idea, ¿no? Acá, si logramos un conocimiento situacional, habremos unido, habremos combinado o articulado un sentido didáctico con un sentido social, ¿sí? Y en esta articulación seguramente habremos logrado cosas que yo creo que son buenas. Vamos al tercero de los sentidos. Al tercer sentido le llamé el sentido emocional. Para decirlo rápidamente, el sentido emocional es el sentido que yo puedo construir sobre lo que siento. Y ya les aclaro y los prevengo en que este tercer tipo de sentido es un sentido conflictivo por naturaleza. Lo sintetizaría diciendo que se trata del sentido que construimos sobre lo que sentimos. Y ya advertirán ustedes en que esto pareciera que no es siempre posible, ¿sí? Porque una cosa es lo que sentimos y otra cosa es lo que podemos saber de lo que sentimos. Pareciera que el sentir y el construir sentido, es decir, el hacer consciente lo que sentimos, son cosas diferentes y que no siempre entran en contacto. Es decir, que sentimos más allá de nuestra voluntad, por un lado, así como podemos tomar decisiones en los otros planos, acá pareciera que no tenemos tanta posibilidad de tomar decisiones, y esto pasa centralmente por nuestra vida instintiva, ¿sí? Es decir que sentimos más allá de nuestra voluntad, pero pareciera que tiene como una doble cara. Es decir, por un lado, nos puede limitar en la medida en que nuestra parte instintiva a veces nos puede traicionar en nuestros propósitos y podemos enojarnos desmedidamente, por ejemplo. Pero también el sentir y la vida emocional
tiene la contracara de qué es lo que nos permite entrar en contacto afectivo con el otro, es lo que nos permite crear, es lo que nos permite inventar, es lo que nos permite tener imaginación. Es decir, que este tipo de vida, a diferencia de la vida social y la vida técnica o didáctica, a diferencia de la vida social, tiene más que ver con lo instintivo y por lo tanto con lo incontrolable, pero es también la responsable de que seamos creativos, de que gocemos con lo que hacemos, de que podamos imaginar, de que podamos inventar dispositivos, de que podamos, aún con las condiciones que tenemos muy variables, según los lugares en los que estamos, a lo largo y a lo ancho del país, podamos hacer cosas. Es decir, que gracias a esa vida emocional y al hecho de que sigamos teniendo deseo de transmitir cosas, se hace posible la enseñanza también. Es decir, que decía que sentir y construir sentido son cosas diferentes, y los psicoanalistas dirían que la posibilidad de construir sentido sobre lo que sentimos depende de un proceso que ellos llamaron elaboración, ¿sí? Es decir, que hay algo que no obedece necesariamente a la voluntad consciente, que obedece a nuestra vida inconsciente, pero que nos permite ponerle nombre a lo que estamos sintiendo en determinada situación, y gracias a ese ponerle nombre, a esa toma de contacto, podemos, por ejemplo, sentir que nuestros estudiantes tienen miedo, o están inquietos, o están gozando con lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que esta situación particular de la pandemia nos trae en relación con el sentir, ¿no? O con este tercer tipo de sentido que tenemos que construir para poder enseñar? Alguien me dirá, alguien podría decirme, bueno, pero ¿dónde se aprende esto de construir sentido sobre lo que uno siente? Es un tema bastante complejo porque no es algo que nos enseñe la universidad ni el instituto superior, seguramente, ¿no? Es algo, pareciera, que está más ligado o que está más asociado a la formación personal de cada uno, a los sucesos por los que cada uno atravesó, algunos procesos particulares que cada uno haya tenido de análisis personal. Es decir, que no es algo que sea parte de la formación sistemática de un docente. Sin embargo, creo yo, y creemos los que estamos dentro de una línea que toma los aportes de los enfoques clínicos para pensar la enseñanza, que es parte constitutiva de nuestra posibilidad de enseñar, poder tomar contacto con lo que estamos sintiendo y desde ahí poder entender qué es lo que le está sucediendo a nuestro estudiante o a nuestro grupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que esta situación de pandemia nos trae como específico para este tercer modo de construir sentido, ¿no? Creo que hay algo bastante central, o por lo menos es lo que yo estuve particularmente experimentando, que es la posibilidad de preguntarnos, cada uno de nosotros, qué es lo que nos sucede con la incertidumbre, ¿sí? Solemos, cuando estamos en espacios conocidos, cuando estamos en ambientes, en la medida en que son conocidos, son vividos como seguros, no tenemos contacto directo tan directo con la incertidumbre como el que estamos teniendo en este momento. No tenemos registro en nuestra historia de haber vivido situaciones de un nivel de incertidumbre como la que estamos viviendo. Es decir, que los docentes que estamos tan acostumbrados a planificar y a tranquilizarnos de algún modo con que planificando anticipamos un tiempo que no existe y sobre el que no tenemos control, nos enfrentamos aquí, como todos en el planeta, a una situación en la cual no es tan posible planificar porque no sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Por lo tanto, es la vivencia más directa y más clara que hemos hasta el momento tenido de lo que es la incertidumbre, ¿sí? De modo tal que tal vez podamos tomar esto como experiencia para cada uno, para hacerse la pregunta de qué es lo que le pasa a cada uno con la incertidumbre
y cuáles son las herramientas y las defensas que cada uno pone a jugar frente a lo incierto. Si cada uno de nosotros puede conocer algo de sí mismo sobre qué es lo que hace frente a lo incierto, a lo mejor puede tener algunas claves y puede conocer algo más de sí que le va a servir seguramente para la enseñanza, aun cuando esta pandemia termine. Y a lo mejor puede también comprender qué es lo que le pasa a un estudiante frente a una situación incierta, ¿sí? Estuve leyendo las preguntas que algunos de ustedes han enviado en el formulario cuando hicieron, ¿no? En una de las preguntas, justamente, uno de ustedes dice, bueno, si esta pandemia nos deja la posibilidad de tener una escucha activa, ¿no? Alguien usó esta palabra, escucha activa. No sé, aún a riesgo de no estar interpretando del mismo modo el sentido de escucha activa que quien formuló la pregunta, me atrevería a decir que una escucha activa seguramente tiene que ver con esta posibilidad de tener una escucha verdadera, una escucha realmente disponible de lo que los estudiantes nos dicen. Si este es el sentido acuerdo, sin duda, es decir, que a lo mejor conocer más lo que nos pasa a nosotros frente a la incertidumbre, seguramente nos va a ayudar a tener este tipo de escucha especial, que no es simplemente estar en el aula y que los estudiantes o que los chicos pequeños hablen, sino aprender a escuchar comprensivamente para tratar de captar cuál es realmente la necesidad del otro, ¿no? Otra de las preguntas decía algo también vinculado con esto y se formulaba, bueno, esto del manejo de la propia ansiedad que seguramente provoca la incertidumbre. ¿Será que los docentes están en este momento pudiendo manejar la ansiedad? Alguien formulaba en una pregunta. Es una pregunta difícil de contestar. Creo yo que en el terreno de lo subjetivo difícilmente podríamos dar respuestas únicas, ¿sí? Porque cada sujeto es una absoluta idiosincrasia en su modo de construir sentido y por lo tanto en su modo de vivir emocionalmente la situación en la que se encuentra y de reaccionar. De todos modos, me atrevería a decir que si uno ve, como lee a través de los medios, como ve a través de los chats, como ve compartiendo experiencias con docentes de distintos lugares del país, como la inmensa mayoría de docentes se ha puesto en movimiento, tenga los recursos que tenga, aún contando, como sobre todo en el norte, solamente con una radio FM y un docente en un pequeño paraje en el que cuenta solo con una radio, está dispuesto a armar una propuesta y a transmitir mensajes sin posibilidad de verlo, sin posibilidad de chat, sin posibilidad de tener internet. Bueno, yo creo que eso habla de que cada uno está tratando de trabajar sobre esta ansiedad y tratando de salir adelante con lo que tiene, ¿sí? Y en este sentido, yo creo que es una gran prueba para todos nosotros. Para muchos de nosotros es una prueba mucho más dura que para los que contamos con los recursos. Y de alguna manera nos permite a cada uno conocernos en lo que somos, ¿sí? Para ir cerrando un poco la presentación, yo creo que lo que estamos viviendo tiene que ver fundamentalmente con la pérdida de contacto, con la angustia por la pérdida de contacto. El no estar físicamente en contacto nos hace sentir que no estamos en condiciones de tener la misma información que teníamos antes, ¿sí? Yo misma en este momento, mientras les hablo, en realidad no tengo la mirada de ustedes para tratar de ver si lo que estoy diciendo se comprende.
y por lo tanto tengo que estar dando por supuestas cosas que desconozco. Si de algún modo no tolero esto, en realidad no puedo llegar a ustedes, ni aún en este medio. Creo que esto de la tolerancia al no ver, como en mi situación, en esta circunstancia en la que no los veo a ustedes en forma directa, esta situación misma está haciendo que necesariamente tengamos que elaborar esto que podemos llamar ansiedad, ¿no? Si logramos esto, tal vez, como en ese artículo que circuló sobre lo que la pandemia nos deja, nos permita como estar disponibles, ¿sí? Esto de estar disponibles en un sentido más profundo, que no es simplemente el estar online todo el día, ni estar respondiendo chats todo el día, sino que en los momentos en los que dedicamos al contacto estemos efectivamente disponibles, estemos psíquicamente disponibles, ¿sí? Había una de las preguntas que me llamó la atención por la forma fuerte en la que se formulaba, porque alguien había escuchado formular, y por eso seguramente lo traía, alguien escuchó formular que sin presencialidad no había escuela, ¿no? Diría que es una formulación tajante, digamos así. En la pregunta me preguntaban qué es lo que yo opinaba de esto, es decir, si sin presencialidad, como en este caso, no habría escuela, ¿no? Habría que ver cómo definimos escuela. Creo yo que en la medida en que haya una función pedagógica, en que haya lo que Marta Souto diría un acto pedagógico, ¿sí? Es decir, esta relación ternaria sobre la cual tantos teóricos han trabajado, es decir, en la medida en que haya un docente, aunque sea mediatizado por una plataforma, en la medida en que haya un estudiante y haya un conocimiento en un lugar de tercero, en la medida en que estas tres cosas estén y hay función de saber, hay acto pedagógico, creo yo que hay escuela. Eso opinaría yo en principio. Lo cual no implica necesariamente que todo lo que podemos hacer en la presencialidad sea fácilmente transferible a la virtualidad, ¿sí? Porque esto depende de muchísimos factores, depende de la sofisticación de las plataformas con las que contamos, depende de nuestra posibilidad de conectividad, de nuestros tiempos de conexión, de los contextos de vida y familiares con los que el estudiante cuenta, más allá de los recursos tecnológicos. Es decir, el tema es bastante complejo. Y aún así, diría que hay ciertos modos de formación. Esto en la formación superior es muy claro. Hay ciertos modos de formación que implican un contacto con el terreno y con la práctica, con el mundo real, digamos así, que se hacen difícilmente sustituibles. Pero esto no significa que no haya escuela. A esto me refiero, es decir, no estaría de acuerdo con las afirmaciones tan taxativas. Creo que lo que se puede hacer en la virtualidad es mucho, ¿sí? E incluso, creo yo, me atrevería a decir que la posibilidad que tenemos de rediseñar las cosas que hacemos en la escuela en un terreno virtual pueden convertirse en analizador para volver a revisar por qué hacemos ciertas cosas que hacemos en la presencialidad, aun cuando la presencialidad no sea imprescindible. Es decir, que muchas veces, y esto en la universidad se ve mucho, utilizamos la formación presencial para llevar adelante propuestas de formación que podrían bien hacerse en forma virtual y que no requieren de la presencialidad. Es decir, que ninguna respuesta, creo yo, tiene que ser taxativa.
Creo que aún en la virtualidad la escuela sigue existiendo, la escuela es posible en tanto haya intencionalidad pedagógica, y en tanto haya, creo yo, algo no menor, en tanto haya deseo de enseñar. Es decir, que el deseo de cada uno de ustedes por transmitir lo que quieren transmitir es lo que va a hacer que, sea en la plataforma que sea, siga habiendo escuela. ¿Sí? Entre las... hay algunas de las preguntas que particularmente eran de docentes de nivel inicial o de estudiantes de nivel inicial, planteaban una preocupación particular, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucedía en el nivel inicial con la virtualidad? Y sí, comparto esa preocupación, sobre todo en un nivel donde gran parte del propósito formativo del nivel está justamente en la socialización. Y la socialización es la socialización con otros, ¿sí? Es decir, que entiendo que así como en el nivel superior se hace muy difícil ciertas áreas de formación que implican el contacto directo con el terreno y la formación profesional en contacto directo con la realidad profesional en la que se forman, en el nivel inicial es también crucial la presencia de los otros para poder lograr esta formación social indispensable que tiene el nivel. No tengo demasiada respuesta frente a esto, a lo que no podemos reproducir fácilmente. Sí creo que lo que tenemos que tratar es de aprovechar en la medida en que los medios técnicos nos permitan, tratar de avanzar en todo aquello que podamos transmitir a través de la imagen, a través de la música, a través del juego, a través de la propuesta de juego que de alguna manera va a ser como coordinada por otros significativos que aparecen en escena en este contexto tan peculiar como son los padres. Pero reitero, creo que en el caso del nivel inicial, en muchas de las áreas de la formación propias del nivel, entrarán como entre paréntesis hasta tanto podamos pasar este momento. Hay toda una serie de preguntas que de alguna manera las voy a agrupar, que tienen que ver con, bueno, ¿qué quedará como bueno para mejorar la enseñanza una vez que esto pase? ¿Qué aspectos podríamos mejorar de la enseñanza de los niños una vez pasada la pandemia? ¿Cómo podemos aprovechar esta experiencia? ¿Qué aprendizaje podemos recuperar de esto? Es decir, todas preguntas que de alguna manera nos dicen, bueno, ¿qué podemos sacar de bueno? Reitero, creo que el mayor aprendizaje de esto, creo yo, no sé si en esto va sobre todo mi enfoque, pero yo apuntaría sobre todo al autoconocimiento. ¿Cuál es el provecho que podemos sacar de esto? Revisar lo que hacemos. Y en ese revisar lo que hacemos, tratar de preguntarnos qué es lo que pusimos de nosotros en eso y qué es lo que ponemos de nosotros, de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestro conocimiento didáctico, de las cosas a las que adherimos más irreflexivamente, de las cosas que rechazamos por peligrosas o por injustas o porque no adherimos por algún tipo de motivo, y en la medida en que esclarecemos esto, al rediseñar lo que hacemos, nos conocemos más. ¿Sí? Es decir, como decía un especialista en análisis institucional, como fue George Bassad, convertimos esto en un analizador, ¿sí? Como si fuera una lupa a través de la cual podemos ver ahora a cosas que antes no veíamos. Y hay otras preguntas que tienen que ver más con, que de alguna manera los tomamos, que tiene que ver más con el tema de los contenidos. Hay alguien que dice o que refiere a que en estos tiempos de tanto énfasis sobre los contenidos y los contenidos y los contenidos, bueno, de alguna manera intenté retomar esta pregunta cuando les planteaba la diferencia
entre contenido, que es una categoría didáctica, es decir, un recorte curricular, aun cuando pueda estar definido en términos amplios como capacidad, no solamente como información, la diferencia entre contenido y conocimiento. Y creo que una buena oportunidad para avanzar en esta sensación que están teniendo y que intentan transmitir a través de la pregunta del énfasis en el contenido, creo que me parece que la pregunta sobre si esto constituye un conocimiento con significado social que permita preguntarse cosas, creo que es una pregunta útil que nos deja esta situación, ¿no? Por otro lado, hay un profesor que pregunta acerca de alguna sugerencia para la interdisciplinariedad en la formación docente, ¿no? De alguna manera, cuando yo decido hacer esta presentación en términos de 3 sentidos diferentes, un sentido didáctico, un sentido social y un sentido emocional, ese sentido que construimos desde esos 3 ángulos nos lleva a una interdisciplina. Tal vez, si podemos llevar esta triple mirada a la formación docente, es un primer camino o es una posible vía para empezar a pensar la formación docente en términos de interdisciplinariedad, ¿sí? En términos de miradas múltiples sobre lo que sucede en la enseñanza, ¿sí? Digo un camino porque seguramente muchos formadores ya han empezado a transitar esta posibilidad de mirar los problemas desde ángulos diferentes. Tal vez en algunos casos no, pero creo yo que es una manera de poder dar herramientas para acceder a la complejidad de lo que pasa, ¿no? Y hay una pregunta que aún a riesgo de no comprenderla demasiado, voy a intentar dar respuesta, ¿no? Alguien puso en el formulario cuáles son los irrenunciables en este contexto, ¿no? Aún a riesgo de no entender bien qué serían los irrenunciables, le voy a dar mi propio sentido a la pregunta. Creo yo, ¿a qué no podemos renunciar en el contexto de virtualidad? ¿No? Es decir, ¿qué sería aquello que no estamos dispuestos a renunciar en la formación virtual? Una pregunta complicada. Bueno, yo creo que un irrenunciable es nuestro deseo de seguir enseñando, ¿no? Creo que si están dadas esas condiciones, es decir, que si estamos cada vez que volvemos a conectarnos en el chat, cada vez que volvemos a leer los trabajos para dar una devolución, cada vez que abrimos nuestro Zoom para encontrarnos con nuestros estudiantes, si en cada una de esas circunstancias podemos volver a conectarnos con nuestro deseo de ser docentes, yo creo que ese es el irrenunciable y al mismo tiempo esa es la condición de posibilidad de que cualquiera sea la plataforma que elijamos, aun cuando se corte la conexión y volvamos a entrar, aun cuando haya problemas, seguramente algo bueno va a pasar. Así que, bueno, hasta aquí con las preguntas que yo tenía. Tal vez a lo largo de esta presentación, que ha durado bastante, tal vez a lo largo de esta presentación, a través del canal de YouTube, alguien haya hecho algún comentario o alguna pregunta. Si es así, le voy a pedir a Adrián Parra, que ha estado viendo las intervenciones. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, Diana, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, ahí he intentado como retomar algunas cuestiones que fueron apareciendo en los comentarios, que por ahí sería bueno que vos como que le des una vuelta más por ahí a estas cosas que fueron apareciendo. Una hablaba de la necesidad de repensarnos, ¿sí? Y
hablaba sobre la vuelta de la construcción del sentido didáctico, es decir, de ese primer sentido, ¿no? Y esto nos llevaría a pensar en cómo conjugar o cómo vincular por ahí estos tres sentidos en la reconstrucción del sentido didáctico. Como para que no, digamos, esos tres sentidos, ¿dónde se conjugan? ¿Dónde entran a jugar en lo que tiene que ver con las propuestas de enseñanza, ¿no? Eso fue como una cuestión que apareció ahí en varios de los comentarios en relación a esto. ¿Vos preferís que te diga, yo armé 3 o 4, preferís que te diga las que armé todas o vas contestando cada uno? Me parece que ahí... A ver, parece que hay un problema con la conexión de Diana. Bueno, guardemos un minuto que seguramente Celeste Vitale ayuda, por favor. Ahí. Acá estoy. Bueno, nada, aprovecho. Hay un problema, esperamos nuevamente que se vuelva a conectar. Diana, me parece que vale la pena esperarla porque nos ha demostrado todo lo que sabe y es un placer escucharla. Así que nada, aprovecho para ir saludando también a toda la gente que se ha conectado. Por momentos hubo más de 100 personas conectadas, con lo cual yo no esperaba tanta repercusión. Sé que Diana es muy buena, digamos, es un placer escucharla. Pero la verdad es que haya gente del otro lado y tanta gente y haciendo preguntas y todos muy conformes, la verdad es que nos llena de orgullo. Yo desde el programa Radio, la verdad es que quiero felicitar al Instituto Superior de Formación Docente por hacernos parte de esto y poder llegar. Nosotros siempre trabajamos desde el municipio con todo lo que tiene que ver con educación y bueno, y esto es una propuesta más de educación en estos tiempos donde todo es a través de la virtualidad y poder estar generando estas charlas. La verdad es que es sumamente importante y es lindo llegar a todos los docentes del distrito de Rivadavia y más, porque hay gente de afuera también. Sí, tenemos gente ahí que ha aparecido de Tres Lomas, bueno, de los distintos pueblos de Rivadavia, de Trenquelauquen, de Carlos Tejedor, gente de La Pampa también, de la Universidad Nacional de La Pampa, así que, bueno, gracias a todos por venir, por estar, por participar de esta experiencia que seguramente a todos en algún punto nos va a dejar pensando en algo, ¿no? Seguramente un tema ahí o alguna pregunta nos quede dando vuelta. Y esperemos que Diana no se haya asustado con las preguntas que le íbamos a hacer y que por eso yo para mí la corriste. No, estaba con unos problemitas. Ella me comentó que hoy estuvo durante la tarde con algunos problemitas en la conexión de internet, así que nada, estamos esperando que vuelva a conectarse, que calculo que lo va a resolver y va a poder hacerlo. Esperemos. En un momento se congeló la imagen. Entonces yo no sabía si era que me estaba mirando, que no entendía lo que estaba preguntando, o qué. Así que bueno, esperemos que pueda entrar. Era muy rebuscada la pregunta. Dije, no me estoy explicando bien. No. A ver si bueno, ahí está también. Ahí se está conectando. Hay gente del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Humanidades. Y también gente de todos los niveles, ¿no? Tenemos gente de especial, de adultos, de inicial, inspectores de primaria, de secundaria, de superior, de los CIE. Ya estamos otra vez. De educación temprana. Ahí está. Hola, Diana. Sacamos muchas conjeturas cuando te había ido, porque yo les estaba contando que estaba leyendo las preguntas y justo se me congeló tu imagen.
Entonces no sabía si era que no me estabas entendiendo las preguntas o qué pasaba. Entonces digo, bueno, ahí me quedé y apareció Celeste a socorrer. Ahí se me cortó la conexión, pero bueno, ya estamos nuevamente. Perfecto, yo me despido entonces, salgo y los dejo seguir trabajando. No, Diana, muy brevemente te comento algo antes de pasar a las preguntas, que tenemos gente de Tres Lomas, de Trenquelauquen, de Carlos Tejedor, del distrito de Rivadavia, de los distintos pueblos, hay gente de General Pico. No, Diana. Acá volví. Espérate, no te dejo solo, ¿ves? Quédate ahí. Tenemos también gente del Centro Complementario de Tres Lomas, de la Escuela Especial de Tres Lomas, de los Girim. Ahí está. Ahí volvimos. Bueno, hemos vivido la situación de la que estábamos hablando y se ha cortado la conexión a internet. Bueno, pero tratemos que no tenga que tolerarlo el público, digamos. Después, una cosa es se me corta en mi casa y otra cosa es tener que tolerarlo ahí delante de todo. Bueno, ¿me estás escuchando, Diana? ¿Así paso a las preguntas o no? ¿O no hay forma? Está complicada con su conexión. Bueno, por suerte pudimos terminar bien la conferencia. Sí, la exposición la completó, digamos, nos van a quedar por ahí las preguntas que se habían hecho ahora, la esperamos igual un ratito a ver si logra mejorarla. También es un horario ahora complicado donde la gente Saturado. empieza como a consumir más ancho de banda. Muchas escuelas de Tres Lomas, también ahí, bueno, de San José de Cuenca. Bueno, gracias, Marina. A ver. Ahí vemos a ver si... ¿Vos decís, Soledad, que le mandemos por WhatsApp las preguntas? ¿Pruebo eso, Celeste? A ver. Si querés, igual el problema de la conexión es justamente allá lo tiene Diana en su casa, por ahí. A ver, ahí está conectándose de otro dispositivo. Que a lo mejor mejore. Bueno, es lo que ni más ni menos nos puede pasar a nosotros dando una clase virtual con nuestros chicos, que estas cosas suelen pasar, y bueno, nada. Bueno, también tenemos gente de Pellegrini, que ahí se está sumando, que no lo habíamos mencionado, del Instituto de Formación Docente y de la Escuela Agropecuaria de Pellegrini. Sí, la verdad que muy linda repercusión de toda la zona. Es lindo también poder disfrutar de una disertante como Diana Massa, más allá de las distancias y de esto de que estamos todos a través de la virtualidad. Está bueno que haya podido completar su disertación. Ahí está, ahí la tenemos. Diana, voy a ir directo a ver si podemos concretarlo. Una serie de las preguntas giraban en torno a cómo poner a jugar o a conjugar estos tres sentidos, ¿no? Para que de alguna manera tengan... A ver si pudiéramos volver a recuperar la conexión. ¿Vos ahora me estás escuchando o no? No. Nosotros te vemos y te escuchamos. A ver si se estabilizó ahora. ¿Me escuchás ahora, No Diana? llegué a escuchar la pregunta porque... Bien, yo ahora en este momento también, pero la pregunta que formulaste, que sé que estaba vinculada al sentido didáctico, yo te escucho ahora en este momento, sí. Bueno. No llegué antes a escucharla porque ya ahí la conexión empezó a fallar. No, te menciono... Pero si podés reiterarme la pregunta, a lo mejor tenemos suerte y conservamos la conexión. ¿Cómo no? La cuestión era cómo poner a jugar
o a conjugar estos tres sentidos, ¿sí?, de los que vos hablaste, pensando en la posibilidad de construir un nuevo sentido didáctico, es decir, cómo estos tres sentidos por ahí juegan o interactúan a la hora de repensarnos y tratar de construir un nuevo sentido didáctico. Bien, una interesante pregunta. Es una pregunta epistemológica, ¿sí? Es decir, sin duda, estas tres miradas en articulación podrían dar lugar a lo que nosotros llamamos una didáctica multireferencial, ¿sí? Digo que es una pregunta epistemológica porque da cuenta del modo Bueno, gracias Soledad, excelente. Si la cuelgan ahí, muy bueno. Nos dice que van a publicar en el Facebook de la cátedra de Diana de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, la conferencia. Perfecto, y queda para poder verla, queda guardada en el canal de YouTube del programa Red. Sí. Conectó Diana de vuelta, así que no sé si va a poder establecer nuevamente la conexión. Quizás el horario, por ahí podemos reportarlo también como para hacerlo un poco más tempranos las próximas. De última, comento brevemente que por ahí de alguna manera podemos recuperar esas preguntas. Una tenía que ver con esta de la construcción del sentido didáctico que Diana había empezado a responder. La otra pregunta tiene que ver básicamente con esta cuestión de cómo no decaer, ¿no? Aparecía ahí, cómo no bajar los brazos en esta forma que estamos trabajando, tanto para alumnos como estudiantes, como para profesores, cuando no hay una posibilidad de manejar los tiempos, ni de la enseñanza, ni del aprendizaje. Y la tercera pregunta, que por ahí pude recuperar ahí de lo que estuvo apareciendo, tenía que ver con un aporte que hicieron los colegas respecto de lo que plantea Elsie Rockwell, de que la escuela es presencial o la escuela no es escuela, ¿no? Y cómo poner a jugar esto con los distintos modos de escuela. Por ahí esas son las tres preguntas que yo traté de agrupar y combinar un poco entre lo que estuvo apareciendo. Que por ahí de alguna forma se la podamos hacer llegar después, y bueno, y en un audio que circule o lo ponemos en el video, o no sé. En el canal. Sí. Podemos hacer el video con las respuestas de estas preguntas y subirlo al canal de YouTube para que lo obtengan también y lo puedan ver y sepan qué es lo que ella opina y la respuesta que les puede dar a estas preguntas que nos inquietan a todos como docentes, ¿no? Bien. Así que bueno, Cele, cerramos nosotros. Bien. Bueno, les agradecemos a todos la participación, la presencia. Vamos a dejar las preguntas a Diana, como dijimos ahí. Y bueno, en nombre del Instituto de Formación Docente y de Casa Red, les agradecemos a todos que hayan estado, que hayan participado, que hayan aportado preguntas. Y bueno, los invitamos a seguir pensando todos en conjunto acerca de nuevos sentidos y de construir sentidos, sobre todo colectivamente, para la mejor educación de nuestros niños, jóvenes, adultos y todos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Así es, ahí se está conectando Diana. A ver si podemos, aunque sea Diana, para despedirte. A ver si logramos hacer la conexión, Diana, aunque sea para despedirte, y lo que le decíamos recién con Adrián es que hacemos un videíto con las respuestas de estas preguntas cuando por ahí la conexión esté mejor y lo subimos al canal de YouTube, si te parece. No me escucha. Me parece que no se escucha. No me escucha. No me escucha. Bueno, le damos cierre, agradezco yo también la presencia de todos. Es un placer, un honor tenerla a Diana a través de nuestro canal y escucharla, la verdad que endulza nuestros oídos un montón.
Y bueno, nada, agradecerle la presencia esta virtual y agradecerles a todos los que estuvieron conectados escuchándola. ¿Ahí nos escuchás, Diana? No, no nos escucha. Bueno. Escucho muy entrecortado, no sé si ustedes me escuchan bien a mí. Me llega con mucha dificultad. Diana, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te vamos a mandar un audio de WhatsApp con 3 preguntas que yo logré medianamente organizar. Si vos querés, digamos, nos las respondés y las subimos en un videíto al programa Red como respuesta para poder culminar de alguna manera la conferencia, si te parece, para evitar estos cortes que se están dando recurrentemente. Lo hacemos así. Lo hacemos así porque nuevamente se le volvió a cortar, así que bueno. Ya está. Nos despedimos nosotros. Muchas gracias a todos nuevamente. Dejamos la grabación en el canal de YouTube. Nosotros vamos a seguir con más capacitaciones, así que estén atentos porque vamos a ir promocionando otras capacitaciones con distintas temáticas y a través del canal, y nada, les respondemos a estas preguntas, responde Diana, nosotros nos encargamos de subirlas al canal de YouTube para que todos tengan acceso. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Bueno, listo. Hasta luego. Chau, chau. Chau.